Nos contaron que el tango era un mundo de hombres. Una foto de dos malevos abrazados, practicando pasos de baile en la esquina, integrantes orgullosos de esa secta del coraje y el cuchillo. Te advierto que a mí me respetan hasta los perros. Venga, no quiero que aquí nadie piense que le tengo asco al cuchillo. Si andás buscando una puñalada feliz, ahora no va a poder ser. Tengo algo más serio. Bandoneonistas, cantores, directores de orquesta, todos con las bolas bien puestas. Mientras tanto, ellas firmaban composiciones con seudónimo, amenizaban el ambiente en casas de citas, bailaron a escondidas y luego en los escenarios. Cantaban en la radio, eran verdaderas estrellas de los años 30. Yo tenía un amorcito. Les decían que no podían tocar el bandoneón, pero insistían. Resistieron en los 60, los 70, los 80. Vení, charlemos, séntate un poco. Y un siglo después, tiraron la puerta abajo. Ingresaron a la historia grande del tango porque ese siempre fue su lugar. Ellas estaban primero. Reflexiones e historias de mujeres y disidencias en el mundo del tango. Reescribimos la historia poniéndolas en foco. Capítulo 9. Mirar lejos. Hay algunas artistas que, más allá del momento histórico del tango en el que les tocó desenvolverse, fueron pioneras a toda costa, punta de lanza abriendo camino a las que vendrían después. Es el caso de Sonia Posetti, que desde mediados de la década de los 90 se desempeña en la escena tanguera como pianista, compositora, directora y líder de grupos. Nacida en Chascomús, se formó en su ciudad y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde conoció a uno de sus grandes maestros, Orlando Trípodi. A la muerte de su maestro llegó a tomar clases con Horacio Salgán, experiencia que, según Sonia, le permitió encontrar su sonido. Su camino como música la llevó desde ser pianista de Leopoldo Federico a trabajar con los chalchaleros, con el amplio arco de posibilidades intermedias que esos dos hitos permiten. En 1998 creó, junto al violinista Damián Bolotín, el dúo Posetti-Bolotín, con el que sigue presentándose. En el año 2002 debutó con su quinteto con un repertorio original con composiciones propias. Fue de las primeras mujeres en abrirse paso con obras instrumentales de su autoría, arreglos propios y su agrupación, el Sonia Posetti Quinteto. Con Sonia Posetti miramos el hoy y el futuro. Cuando yo comencé a tocar tango, mi visión era hacer música popular argentina, la música que yo sentía propia y que me representaba. Y ahí me encontré con un montón de prejuicios y preconceptos en cuanto al género que un poco dificultaban algunos trabajos que se suponía que eran lugares que tenían que ocupar hombres. Así que era un poco raro de golpe ver una mujer, y lo recuerdo como algo hasta gracioso, ¿no? Ciertas preguntas que me hacían como, ay, ¿cómo se te ocurrió tocar tango tan joven? No sé, como si hubiera que esperar a ser viejo y, no sé, y tener la ciudadanía inglesa para tocar tango. Era raro. Sonia Posetti, pianista, compositora, arregladora. Con el paso de los años se ha vuelto mucho más habitual ver mujeres tocando tango, haciendo música propia también, porque me parece que toda esta ola de componer que un poco se generó en los 2000, y en esa ola de músicos y compositores hay muchísimas mujeres, entonces ya no es
un dato de color como lo era cuando yo empecé, ¿no? El gran desafío, me parece, ahora es una vez que, bueno, ya no discutimos estas cuestiones accesorias. Me parece que ahora lo que deberíamos poner sobre la mesa es otra vez el foco en la calidad, digamos, ¿no? Es como que todo esto para mí generó un corrimiento y un discutir cosas poco fructuosas, ¿no? La verdad que no fructíferas, digamos. No me parece que aporten demasiado. Sí me parece que es bueno que haya muchas músicas, muchos músicos también que tengan su propio lenguaje y sus propias ideas y que, bueno, haya para todos los gustos. La calidad me parece que es lo más importante, formarse, estudiar, ser comprometidos con nuestra música y, bueno, hacerla evolucionar. Hay un repertorio que no para de nacer. La voz de las mujeres y disidencias se hace oír en tangos, milongas, valsecitos, candombes. Si en las décadas del 20 y 30 las cantoras, que eran grandes estrellas de la radio y el cine, cantaron las obras que los letristas y compositores hacían para ellas, en este siglo finalmente tomaron la voz. Son ellas mismas las que se cuentan, se nombran y nos llevan a ver el mundo a través de su cristal. Victoria Morán ya apareció en este relato como una de las voces surgidas en esos fructíferos primeros 2000. Pero hace poco más de una década comenzó a gestar un repertorio de obra propia. Decidió sacar a la luz como canciones los escritos que venía produciendo desde su adolescencia. No pasó, no es así. No me cuenten las cosas que yo ya vi. No me digan a mí las palabras que ya enmudeció mi corazón. No es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. La Negadora, letra y música de Victoria Morán, la voz de Inés Cuello y el piano de Pablo Fraguela. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos, nunca lloré por tu amor. El vals que estamos escuchando fue tomado por muchas cantoras como un estandarte. Ya tiene unas cuantas versiones grabadas, además de la de Inés Cuello, y luego vino Rara, que rápidamente fue acunado por las voces de las colegas de su autora. Porque no vuelvo a donde no me han querido, porque no me siento a esperar que vengan y me rescaten, porque me invento una vida a mi medida. Y la vivo sin culpa, qué osadía. Rara, letra, música y la voz de Victoria Morán con Florencia Amengual en bandoneón. Ahí la tienen, mírenla, la sin vergüenza, la sin miedo, la sin niño, la muy sueltita de cuerpo, la sin corpiño, la que no va a durar, la que así no, la que seguro quiere, la que se queda sola, la pobrecita, la descarada, la muy pintada, la que se piensa, la que piensa demasiado y siempre es demasiado joven o demasiado vieja o muy difícil, la inconveniente. ¿Qué pasa cuando aparecen estas canciones tan poderosas diciendo aquello que sentíamos pero no había sido escrito? Pienso en la palabra apropiación, entre comillas, cuando trabajo repertorio con alumnos y cuando trabajo sobre todo interpretación. Les pido que se apropien de la canción, que la vivan como si fuera de ellos y que una vez que se apropien se olviden de todo, que hagan su versión. Pero cuando el tema es mío, hay algo que resuena de manera diferente. Victoria Morán, cantora, autora y compositora. La Negadora es el vals que más han grabado de mis obras y fue como un descubrimiento de entrada, no entendía bien. Sabía que gustaba el vals, veía la reacción de la gente, pero no imaginaba que, por ejemplo, iba a haber más de 5 o 6 versiones masculinas grabadas en discos profesionales, lanzados, y que me escriben y me cuentan
cada vez que hacemos La Negadora. Es el vals que piden saber de quién es. Por ahí me piden la letra o me piden la partitura, me cuenta la gente que lo graba. Y bueno, es todo un honor para mí. Pero se hace difícil a veces cuando por ahí uno escucha una versión que le cambiaron la letra, o le bajaron el tono, o le hicieron distinta la coda, etc. Después de todo, yo misma doy el consejo siempre de que hay que apropiarse de la melodía y de la letra. Con Rara también sucede que, como es un vals que lleva un mensaje para mí necesario en estos tiempos, me gusta que se transforme en una suerte de himno, que así es como me lo cuentan, ¿no? Las cantoras que han grabado Rara, que es un vals que emociona y que embandera. Y yo saludo gentilmente con esta mano y con la otra me acaricio el pecho, porque sé cuánto hemos parido llantos y desvelos, mi corazón y yo, para adorarnos así, con pelusa y todo, sin el almíbar de las sanas costumbres, muerdo la vida como un fruto maduro al sol. Rara, como En 2014 apareció el dúo Bife. Ivo Colonna y Javiera Fantín irrumpían en la escena para seguir haciendo crujir las estructuras de varias músicas con arraigo popular. Ella tiene el tope de ser tan linda, yo ya sé, no me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. El tango, la milonga, el vals, la cumbia, los ritmos folclóricos sirvieron de marco para un repertorio que rescata la mirada trans. Busca contar historias de amor por fuera del heteropatriarcado y, por supuesto, tomar con humor los lugares comunes de las canciones. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el Estado es un kiosquito más. Tupé, de y por Bife. Ivo Colonna, una de las dos partes de Bife, también encara en sus conciertos solistas repertorios clásicos de tangos y boleros. Invitamos a que reflexione su relación con el tango. Veo muchos más bailarines queer, digamos, con esa impronta de lo queer, de la disidencia, muchísimos bailarines queer que plantean una danza más libre. En cuanto a cantores y cantoras trans, hay pocas, pero todas muy brillantes por lo que he visto y conozco acá en Buenos Aires, por lo menos. Creo que el lugar nos los vamos haciendo de a poco, ¿no? Creo que hay más artistas trans femeninas, o son más visibles todavía las transfemenidades que las masculinidades, así que estamos en ese camino. Ivo Colonna, cantante, integrante de Bife. El repertorio de Bife traducido al show de Ivo Colonna es interesante. La verdad que los tangos que compone mi compañera de Bife, Javiera Luna Fantín, que también es trans, son bellísimos y muy actuales. Y yo canto tangos re tradicionales también en mi repertorio, entonces hay un momento, un espacio para el humor, ¿no? Aunque yo suelo encarar todo mi repertorio con un poco de humor, porque, bueno, siempre elijo canciones de hombres llorando desengañados, pero bueno, después aparecen las canciones de Bife que por ahí hablan un poco más de actualidad o, bueno, sobre el amor romántico un poquito más picante, y ahí, bueno, en el show cambia un poco. Lo que está bueno es lo que genera en el público, ¿no? Que genera más risas. También es muy lindo cantar Malena y Nostalgia, así que la canten conmigo, pero de repente a quienes no conocen Bife y están escuchando mi show de tangos, que suele ser más tradi, hay como una sorpresa. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento
mi culpa nunca, vida nunca te veré. Bife aparece en 2013-2014, editamos varios discos, ahora estamos grabando sería nuestro tercer disco de estudio, nuestro quinto disco en internet, porque tenemos 2 de remixes y un EP, 2 EPs. Realmente desde el principio siempre hicimos tangos. El primer videoclip que hicimos fue Con tu amigo, ¿no? Que es ese tanguito cortito y al pie que habla de poliamor. Ahora le decimos poliamor, relaciones abiertas. Y es muy divertido con el videoclip porque hacemos los dos roles. Y el video lo hicimos en ese tono blanco y negro, sepia, ¿no? Como planteando un pasado posible. ¿Cómo hubiera sido si tu pareja, cuando te recibe de pasar la noche en otro lado, te dijera: mi amor, hacé siempre lo que quieras? Jugando un poco con esto de los tiempos y los roles. No lo entiendo de ninguna manera. El amor no se gasta por amar. Por favor, hace siempre lo que quieras. Yo te quiero de verdad. Esos fueron nuestros primeros tangos. Ese Paparulo, que era como un poco un chiste sobre el clásico chorra. Como que el amor siempre te deja un poco en bolas, ¿no? Y en ese sentido, como que los primeros tangos de Bife eran así. Los del medio se volvieron un poco más con contenido feminista, contra el acoso callejero, ¿no? El piropo, que también se popularizó bastante. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Pero en el tercer disco, en Tupé y Yo me bajo, Tupé es directamente un tango de declaración de amor lésbico. Después en el 2020 sacamos un pequeño EP junto a Noé Sin Cunas, todo virtual, porque estábamos en plena pandemia y hay una canción sobre la pandemia. Y ahí también hay una temática muy, muy cotidiana. Bueno, como en el anterior, en toda también está Buenos Aires, que justo se aplicó en el momento que cerraban centros culturales. Bueno, sirvió un poco a esa temática. El sabor de tu sonrisa de arcoíris me hace bien. Dame un beso en el andén o en el tren. Buenos Aires, la más linda y el más lindo Buenos Aires. Para mi garpa la vida, si en tus calles hay movida. Buenos Aires. Y aunque a veces quisiera irme a la mierda, yo me tomo una cerveza y de vuelta todo empieza en Buenos Aires. En el disco que se viene hay un tango más que se llama Dejar Llover. Y bueno, y hay un desafío también ahí. Yo estoy haciendo algunos de estos tangos en mis shows de Ivo Colonna junto a las guitarras de La Prida. Tangos tradicionales, también tangos nuevos y algún que otro repertorio, casi siempre reflexionando en torno al amor y la política, que termina siendo un poco lo mismo. Susy Jock es escritora, actriz, cantante y docente. Se autodefine como artista trans sudaca. Su más reciente trabajo, Revuelo Sur, editado en 2024, es un disco de tango que estuvo nominado en los novísimos premios Tango Siglo XXI. Villa y viva me crié en el arte del carrilche, pues chamullo no faltaba, fui la reina del sodal, crié el fufú. Palmorfi más que avivada cuando el Biciuti mostraba la luz. La cadulcre acomodaba, no importaba la cara del gilún. La Capricho, letra de Morena García, música de Andrea Bazán por Susy Jock y la banda de Colibríes. En este vals se menciona el carrilche, una jerga, una especie de lunfa que la comunidad travesti trans usó para hablar sin que la policía y otras autoridades supieran qué decían durante tiempos más peligrosos que los actuales. Aunque estos también lo son para una comunidad que todavía tiene una expectativa de vida corta y que vuelve una y otra vez a estar en la mira de odiadores seriales. También carrilche quiere decir maricón. En carrilche, claro. Yo nací en Valvanera, en un conventillo de mamá tucumana y de papá pampeano, en esos conventillos donde la provincianía
hacía su exilio interno para intentar mejorar la vida y se venía a las grandes ciudades, en este caso Buenos Aires, y en una habitación vivía un grupo, en otra habitación vivía el otro grupo y tal familia, y ahí se mezclaba y a la vez eran parte de construir esa identidad en una ciudad cosmopolita o en vías de desarrollo a eso cosmopolita. Ahí nací yo y eso es tango. Toda la tucumanía que llevo, inclusive de mi acercamiento a la música, del folclore, es algo que por ahí primó. Mi casa ha sido un matriarcado, los sabores de mi comida son tucumanas, mis recorridos políticos y mi aprendizaje fue más en Tucumán, pero hay algo que nace, que late y que está ahí y que todo el tiempo me acompañó, ¿no? Como bien decís, he cantado tangos en otros discos y siempre ha aparecido el tango. Susi Shock, artista trans sudaca. Me parecía que era un momento para incursionar en la raíz de esta zona del Río de la Plata y pensar dónde estábamos y dónde estamos. Investigar y construir esa riqueza hermosa que tienen los ritmos, ¿no? Que un candombe, que un tango, que una milonga, que un versecito criollo, que la murga. Y ahí aparece este disco que, como casi todas las cosas que hago, intentan sobre todo pensar y guiarnos conceptualmente, ¿no? Anda el sur en mi boca como una lanza, aviva giles, agita agua, demora eclipse, prende fuego, alivia horas, alumbra amor. Hay una invisibilización de las trabas y de las personas trans, de sus identidades, en toda la historia de la humanidad. En el tango a mí me gusta describirlo porque el tango nació mucho antes de que naciera también nuestra apropiación de la política como herramienta también de definición. Nació mucho antes de que nos formáramos, nos armáramos, nos organizáramos y propusiéramos también un pensamiento travesti trans. Susi Shock, artista trans sudaca. Entonces nosotras repetíamos lo que la medicina heterosexual decía de nosotras. También padecíamos inclusive esas herramientas de disciplinamiento y de castigo, tanto de la justicia, de la criminalización y ni más ni menos que de la formación toda de la vida. Entonces nosotras repetíamos que estábamos enfermas o que éramos hombres disfrazados de mujeres, y entonces el tango nos escapó a eso y entonces tuvimos que empoderarnos para decir no. Ahí en la historia del Juguete Rabioso, cuando Roberto Ar define a un hombre disfrazado de mujer como objeto de deseo, donde otros hombres van y le pagan un momento de sexo, no era un hombre, era una de nuestras, era una de las de nosotras que estaba ahí. Y en esos lugares, en los piringundines donde nacía el tango, estábamos nosotras. Lo que pasa es que no teníamos las herramientas para llamarnos. Un candombe pa' delfina, que por traba y por negra ha pateado las esquinas, y la abraza Yemanjá y la cuida a su orilla, y tambores agitados y una tierra con reliquias. Esta es una época de protagonismo transfeminista, o como me gusta decir, traba feminista, porque en el sur es traba, porque en Latinoamérica es traba, porque no es traba en Estados Unidos ni en Europa, donde la movida es mucho más binaria, se es hombre y se es mujeres, y acá lo traba sigue siendo eso al costado, eso en el borde, eso abyecto, eso que discute. No somos ni una cosa ni la otra, somos infinitas posibilidades. Y desde eso, que es absolutamente político, desde ahí miramos y pateamos este mundo. Patear en el concepto de recorrerlo. Entonces hemos hecho esta etapa, no ha sido una magia que ha sucedido que la época se abra. Hemos abierto todos los caminos y todas las puertas necesarias para que la época sea mejor, para que la época sea más amorosa y que intente ser abrazadora de infinitas identidades, no solamente los travesti trans. Así que ahí andamos, primereando eso.